Hola, ¿qué tal? En este conjunto de videos vamos a resolver el archivo de la clase 5. En este archivo tenemos en la parte de abajo tenemos 4 hojas y en cada una de ellas hay una estructura diseñada para que practiquemos el uso de varias funciones. Y vamos a empezar con las funciones de fecha. Bueno, básicamente eso, obviamente que vamos a hacer una revisión también de funciones, por ejemplo, que nosotros ya manejamos. Y empezamos en esa columna donde dice nombre del vendedor. La instrucción en la parte de arriba de cada celda dice, por ejemplo, en la primera, escriba el nombre de cada vendedor con la estructura de la celda de color calipso, esta que aparece en la parte de arriba. En A1 y B1, en esta celda combinada, aparece la estructura. Entonces, nosotros tenemos los elementos para lograr esa estructura de la celda en calipso. Tenemos estos elementos, digo, y vamos a utilizar la función, una combinación de funciones. La primera es concatenar. Como son varios elementos, los vamos a juntar con la función concatenar y por eso es la primera que vamos a utilizar aquí. Y los elementos que vemos, por ejemplo, en esta estructura de la celda A1 es que el usuario tomó primero el apellido. Acabo de hacer clic en B9 y ese es el primer elemento que lo separo del segundo, con un punto y coma. Luego veo que entre el apellido Tamara en la celda A1 y la inicial del apellido Carrasco, la letra C, hay un espacio, ese es un segundo elemento, entonces hago comillas, espacio, comillas. Lo separo del tercer elemento, que es la inicial del apellido. Y entonces esta inicial no puedo hacer esto, por ejemplo, porque estaría tomando como un elemento completo todo el apellido y no es lo que veo yo en la celda A1, sino solamente la inicial. Entonces debemos extraer la inicial. Hago clic en el apellido, punto y coma. Esta función extrae ya la estudiamos, dice la posición inicial, donde empieza el primer carácter, justamente la posición inicial es 1. Mira, la ayuda de Excel lo pregunta, posición inicial 1. Desde allí quiero que empiece a tomar caracteres. Y enseguida pregunta, esta función dice cuántos caracteres quiere tomar de esa palabra. Solamente uno. Y cierro entonces paréntesis. Ese es el elemento número 3, la inicial del apellido. Lo separo del cuarto elemento con un punto y coma y veo que después de la C en la celda A1 estoy mirando. Después de la celda después de la inicial veo que hay un punto, un espacio, un guión y después otro espacio. Todo eso que aparece allí lo puedo tomar solamente como una unidad, es decir, como un solo elemento. Y entonces mire que voy a insertarlo como un texto. Comillas. Con esta función extrae me acabo de traer la inicial, que es la letra C en este caso, ¿cierto? Y luego que veo en la celda A1 que hay un punto, mira, y entonces después de la C escribo un punto. Luego veo un espacio, luego veo un guión, luego veo otro espacio, y ese es un solo elemento. Cierro comillas y separo del siguiente elemento con un punto y coma y que veo en la celda A1. Veo que después de aquel espacio, el último que inserté, este, corresponde que insertemos o que como último elemento tomemos el root. Bueno, después del punto y coma hago clic en el root. Cierro paréntesis, pulso enter. Y aquí tengo la estructura pues que se pide en la instrucción de acá arriba, ¿vale? Entonces mira que ahora lo copio y funciona para todos.
toma todo el nombre, luego la inicial del apellido, luego aquella única unidad que la incluí dentro de unos paréntesis. Mira que hay varios caracteres, punto, espacio, guión, espacio. Ese es una sola unidad, digamos, y la introduje así como se ve. Y mira que funcionó. Bien, ahora hay unas funciones básicas aquí que no necesitan mucha explicación, pero que sí, debo hacer énfasis en esto, necesitan como argumento para funcionar fechas. Por ejemplo, aquí necesitamos el día de esta fecha de nacimiento de cada uno de estos vendedores. Mira que ellos son vendedores, ¿vale? Entonces, necesitamos el día de esta fecha de nacimiento. Aquí debo explicar que usted no debe tomar la función extrae, porque esta función extrae es una función de texto. Mire que incluso aquí en la ayuda de Excel de la función dice, tome un texto. Usted no puede tomar esta celda porque allí no hay un texto. Y si lo intenta, mire que va a fallar. Desde la posición diría 1 para tomar el día, ¿cierto? Desde la posición 1, punto y coma 2. Cierra paréntesis, pulsa Enter. Y mire que no es el resultado que usted quería. Esto tiene una razón de ser, porque no aparece otro número, sino solamente el 36. Bueno, tiene una razón de ser que en futuras clases lo vamos a explicar, ¿vale? Pero entonces no es la función extrae la que debe utilizar. Lo que vamos a practicar es el uso de las funciones de fecha. Y entonces aquí lo que debe hacer es utilizar esta función. Y como dije recién, dentro de los paréntesis, aquí donde dice número de serie, le está diciendo es que introduzca una fecha. No la escriba a mano, ya que la tiene aquí al lado, ¿vale? Mira, necesito el día de la celda E9. Voy a cerrar paréntesis. Para que se vea claramente, no voy a centrar esto que hay aquí, sino que lo voy a dejar a la izquierda. ¿Vale? Para que cuando yo escriba la función aparezca así, claramente en la pantalla. Mira, ¿qué dice allí? Toma el día de la fecha que hay en la celda I9 y no se complica nada más. No ingresa dentro de los paréntesis esto que estoy haciendo aquí, que después se lo va a encontrar y yo lo voy a explicar, pero no es lo que está viendo en la pantalla. Dentro de los paréntesis de una función de fecha solamente va a una fecha. Por ejemplo eso. Y entonces cierra paréntesis y no hagamos nada más. Mira que si ahora copio hacia abajo, aparece que efectivamente toma los días de cada una de las fechas que están aquí. ¿Vale? Exactamente lo mismo con la función mes. Quiero ahora tomar el mes de esta fecha. Y enseguida lo copia. Y mira que coincide, esto es julio, ¿cierto? Esto es noviembre, esto es agosto, y bueno, que está bien. Y ahora voy a tomar el año. Abro paréntesis, necesito el año de esta fecha de acá, de la primera solamente. Que cuando lo hago bien para el primer registro, es decir, para el primer vendedor solamente, cuando lo hago bien para ese vendedor, entonces que copio para todos y funciona. ¿Sí está bien? Y ahora lo centro solamente para que se vea elegante, digamos. Ahora, calcular la edad de cada vendedor. Hay una función en Excel que calcula el tiempo transcurrido entre una fecha y otra. Hay varias opciones para calcular la edad de un vendedor o de alguien en general. Puede ser un estudiante o, bueno, etcétera, de cualquiera. Para calcular la edad, yo solamente necesito la fecha de nacimiento, ¿cierto? Y obviamente la fecha de hoy. Uno calcula la edad a la fecha actual, excepto que le hagan alguna especificación diferente. Dígame cuántos años va a tener en el 2040, por ejemplo. Esa es una característica diferente a lo normal que uno pregunta. ¿Cuál es su edad? Uno siempre la calcula a la fecha actual. ¿Vale? Aquí le explico que hay una función que arroja la fecha actual del sistema. Hoy es 5 de septiembre del 2020. Mira, se utiliza esta función hoy
en Excel, con su paréntesis de apertura y su paréntesis de cierre, usted va a tener la fecha actual. Voy a pulsar Enter. Mire, aparece 5 de septiembre del 2020. Si usted graba este archivo, por ejemplo allí, lo acabo de grabar, y abre este archivo el día de mañana, aquí no va a decir 5 de septiembre, sino 6 de septiembre. Se actualiza constantemente. Esto tiene un link, un vínculo, digamos, con la fecha actual del sistema. El sistema, pues la fecha que usted tenga en su equipo, ¿vale? Que la puede tener equivocada, pues si escribe, se supone que usted va a tener bien la fecha aquí, ¿sí o no? Y entonces cuando escribe esta función aparece la fecha actual. Excelente, pues esta función que aparece aquí nos va a servir durante todo el semestre. Necesitamos la fecha de hoy, ¿vale? Pues usted la obtiene con esta función. Excelente, borremos esto. Y ahora entonces estaba diciendo que para calcular la edad de cada vendedor, usted va a utilizar la función frac.año y en este caso en la instrucción, en la parte de arriba, en este recuadro verde, pues aparece, ¿vale? Utilice la función frac.año, dice allí. Pues la vamos a utilizar. Abre paréntesis y usted lee que dentro de los paréntesis de esta función necesita solamente 2 fechas. Es posible que usted también tenga curiosidad por aquel tema de la base que aparece como tercer elemento dentro de los paréntesis de esta función. En este ramo no lo vamos a utilizar. Hace referencia a qué tipo de cálculo exacto quiere calcular o quiere utilizar, digamos, para calcular la fecha. Nosotros no vamos a utilizar el tema de la base, sino solamente 2 fechas, recuérdelo. Ahora, la fecha inicial es la fecha de nacimiento que aparece aquí, a la que usted solamente le hace clic. Le está diciendo a esa función, tome como fecha inicial la fecha de nacimiento de Tamara, la primera vendedora. Punto y coma, la fecha actual. Es la fecha final, ¿vale? Es la segunda fecha que se pide. ¿Y cuál es la fecha? La que vamos siempre a utilizar, la fecha de hoy, ¿vale? La fecha actual, que usted sabe que se escribe así como lo ve en la pantalla. No escribí el igual, porque este igual inicial, dentro, así funciona Excel, este igual inicial hace que todas las funciones que yo escribo aquí funcionen. Así que no escribo un igual aquí. Tenga en cuenta eso. Y bien, todavía no hemos terminado, falta el paréntesis de cierre de la función frac.año. Mira que lo incluyo allí y pulso Enter. Y aquí tengo la edad de Tamara, la primera vendedora. Y lo copio para todos los vendedores. Y ahora le voy a cambiar a reducir a 2 decimales, ¿vale? Es lo usual en este tipo de cálculos. Bien, le recuerdo que estos videos tienen una duración de 15 minutos. Entonces le voy a pedir que si por descuido este video se corta abruptamente, pues lo retomaré en el video siguiente, ¿vale? La fecha de ingreso a la empresa. Nos vamos a inventar unas fechas aquí. Y para poder hacerlo rápido, hay una función que se debe utilizar. Y esa función es aleatorio.entre. La voy a utilizar aquí. Y aquí solamente pide 2 números, un número inferior y un número superior. Primero siempre el inferior. Así está diseñada esta función. Y bueno, en la parte de arriba nos dice cuál es el valor inferior, 43.120. Recuerde que así se escribe un número en Excel. No le vaya a poner puntos, ni decimales, ni comas, ni símbolos de pesos, ni nada. 43.120 y lo separa del siguiente número con un punto y coma y escribe 44.074 que lo estoy viendo en la instrucción en la parte de arriba. Bien, ahora entonces pulsa Enter y aparece esta edad. Lo normal es que aparezca como un número y aparece eso. Y usted lo copia, ¿vale? Y usted ve, por ejemplo, que si escribo algo aquí, cualquier cosa, hago una tarea diferente y pulso Enter, mira que estos números cambian. Estos números se generan, esa es una propiedad de la función aleatorio.entre.
hacer